nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, gracias al Señor que nos concede una vez más estar en su presencia. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. El tema en esta noche, el título, cuenta las buenas nuevas. Aprovecho para dar mi agradecimiento a la directiva de las Damas Dorcas que han tenido a bien encargarme de esta parte tan provechosa. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estén cómodos, mis hermanos, vamos a meditar en esta noche en la palabra. Cuenta las buenas nuevas. ¿De qué se trata eso de contar? Puede tener muchos significados, pero en esta noche nos vamos a centrar en este. Contar es referirse a un suceso, es decir, darlo a conocer, sea de manera oral o de manera escrita. Divulgar algo que ha pasado, eso es contar. ¿Y qué son o cuáles son las buenas nuevas? Para los cristianos es sencillo saber cuáles son las buenas nuevas que hemos recibido, pero para quien no las ha recibido, todavía las está esperando. Y en esta noche el llamado a la iglesia es contar las buenas nuevas. Una buena nueva es una noticia, es decir, información sobre un hecho reciente, pero que es demasiado bueno, es buenísimo. Y cuando me dieron este tema, las hermanas, de inmediato pensé en el pasaje de Lucas 2, 8 y 11, cuando, del 8 al 11, cuando los ángeles aparecieron a los pastores. Decía que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién había nacido? Un Salvador. Amén, que es el Cristo, el Señor. Y esa es la grandiosa noticia que desde entonces hemos estado anunciando. La iglesia ha estado anunciando. Todos los que hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesús, todos los que hemos sido llamados a ser santos, podemos dar cuenta de las buenas nuevas de salvación por una razón irrefutable: la hemos experimentado. La iglesia es testiga del poder de Dios y del poder de Dios para salvar. Todos nosotros recibimos a nuestro Señor y con gratitud podemos recordar el momento en el que una cosa se nos dijo. Es una revelación, porque la experiencia con el Señor es personal. A algunos les declaró: hay libertad, y desde ese mismo momento fueron libres. A algunos les declaró: hay sanidad, y desde ese mismo momento fueron sanos. A algunos les declaró el perdón de los pecados, y desde ese mismo momento sintieron el perdón. Gloria al Señor, porque es que son buenas nuevas, no es una sola. El Señor es Salvador y Él es suficiente para rescatarnos en cualquier situación y restablecer todas las cosas. Nuestra vida comenzó a tener una tras otra las buenas nuevas de la salvación, hasta que entendimos que la voluntad para nosotros, la voluntad de Dios en nuestras vidas es la redención y que fuésemos hechos hijos de Dios. Entonces vinimos a arrepentimiento y entonces entendimos que teníamos que hacer algo más, permitir que el Señor transformara en nosotros nuestra vida. En Lucas 4:18
si lo podemos presentar. Dice la palabra: se levantó el Señor Jesús en la sinagoga y leyó este pasaje. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner la libertad a los oprimidos. Amén. Las buenas nuevas del Evangelio eran unas noticias muy distintas de las que esperaba y aún espera el pueblo de Israel. Ellos esperan que el reino de Dios se establezca físicamente, pero el Señor hace algo mucho mayor, mucho mejor, y es establecer un reino eterno que estamos nosotros confiando. Este pasaje que leímos en Romanos es parte de la introducción que el apóstol Pablo hace en su carta a la iglesia que está en Roma. Él les cuenta, les viene contando todo el anhelo que él tiene por verlos, y les cuenta que ha sido estorbado, que no ha podido verlos, no porque no quiera, sino porque no ha podido. Pero les dice que él tiene la esperanza de verlos, porque cuando llegue donde ellos, les va a hablar el evangelio y va a haber fruto, más fruto, porque la palabra del Señor trae fruto. Y les deja saber que tiene una pasión especial y es una razón inagotable para desear comunicar el evangelio en todas partes. Donde llegaba Pablo, allá se hablaba el evangelio. Y era notorio, no era una cosa sencilla, él se iba donde más se notaba. Y él les decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otra versión lo dice de esta manera: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados, no importando si son judíos o si son griegos. Es decir, que nosotros tenemos una labor muy especial, porque si no se anuncia el evangelio, no es posible creerlo. Amén. Y la idea es que todos los que escuchan y crean puedan recibir la salvación. Hay un dicho que nosotros tenemos coloquial, que dice que las malas noticias son las primeras que llegan, o que las malas noticias vuelan. Sin embargo, el llamado que tiene la iglesia en esta noche es a dar buenas noticias. Amén. Y hay que hacerlas correr, y hay que hacerlas volar, porque el tiempo es poco. Y es muy importante que estas buenas noticias de salvación, estas buenas nuevas, sean parte de lo que la iglesia hace todos los días, porque es su misión más especial, enseñar la palabra. Escuchaba hace poco a uno al hermano Eliseo Duarte. Él decía que había conseguido enseñar el evangelio. Él ha tenido, tuvo una labor misionera muy amplia, y él decía: yo he conseguido llegar hasta algunos, pero deben venir más, que lleguen más allá, otros más preparados, que hayan estudiado más, que sepan más idiomas, porque es que la labor es mucha, es grande, y es una tarea que tenemos que hacer todos los días y cada vez mejor. Así que es cierto, la iglesia del Señor anuncia las buenas nuevas, pero también tenemos que estudiarlas, también tenemos que aprenderlas, también tenemos que encontrar las maneras de divulgar la gracia que hemos recibido. Hay otra pregunta muy interesante, y es: ¿cómo hacemos para contar las buenas nuevas? ¿Qué se necesita? Desde el sábado el Señor nos ha venido hablando de que es muy importante que tomemos un papel protagónico, que asumamos la misión a la que el Señor nos ha llamado, que seamos verdaderamente sus colaboradores. La iglesia del Señor ha sido llamada para ser valiente y decidida
Eso nos enseñaba el Señor el domingo pasado. Y debemos poner en práctica algunos aspectos que son fundamentales para que la obra del Señor siga creciendo. Para comenzar, la iglesia del Señor ha de ser auténtica. Si la iglesia del Señor se desvirtúa de lo que es, ya no puede anunciar las buenas nuevas. La iglesia del Señor tiene que ser auténtica. Y es por eso que Pablo les dice de manera personal: yo no me avergüenzo del evangelio. Y ese yo no me avergüenzo casi que también puede decir, para que entre líneas dice, no, atrévanse a anunciar la palabra, porque es un mensaje poderoso. La iglesia entonces debe presentar al Señor el milagro de la salvación de una manera auténtica y transparente. Es una labor de la iglesia, de nadie más. Esto no lo va a hacer el Ministerio del Interior, no lo van a hacer las Fuerzas Armadas. Esto es una labor netamente de la iglesia. Es a nosotros a quien se nos ha encomendado anunciar el evangelio, porque hemos recibido la salvación. De manera que, lejos de sentirnos mal o humillados o avergonzados de anunciar el evangelio, lo que tenemos que hacer es sentirnos honrados, bendecidos y privilegiados de ser testigos y beneficiarios de una experiencia excepcional. Ser portadores de un mensaje maravilloso que tiene consecuencias en la eternidad. Desde ya las consecuencias de la salvación en nuestra vida las recibimos. El Señor nos ha transformado. Nosotros no hablamos lo que no sabemos, es que hablamos lo que vivimos. Nosotros hemos tenido experiencias con el Señor. Y lo que anunciamos, lo que hablamos, lo que decimos, no es una repetición, es lo que hemos experimentado. Gloria al Señor Jesús. Además de ser auténticos, se necesita hablar el evangelio. Amén. En efecto, hay que predicar, hay que enseñar, hay que enunciar. Debemos hacerlo porque es la manera en la que aquellos que no han creído pueden conocer, pueden creer y pueden invocar el nombre del Señor Jesús. En Romanos 10:14 pone: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La intención es que el nombre del Señor Jesús sea invocado en todas partes para la gloria de Dios. Y para eso el evangelio tiene que ser enseñado, tiene que ser instruido, tiene que ser anunciado. No hay otra manera. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que a Timoteo Pablo le decía: predica a tiempo y fuera de tiempo, porque es que la palabra se debe aprender, se enseña, se aprende. Por eso la debemos estudiar también. Es muy importante tener presente que mientras hacemos esto, lo que hacemos es anunciar. Y anunciar una noticia, por supuesto, no debe ser algo que se deba retardar, porque si una noticia, sobre todo si es una noticia importante, llega tarde, puede tener consecuencias horrorosas. Hay la historia, no sé si alguien recuerda lo sucedido en Pearl Harbor, es un puerto en Hawái. ¿Alguien lo recuerda? Pearl Harbor, no. Bueno, pues pasa que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos todavía no había entrado a la guerra oficialmente, pero tenía en Hawái un puesto de combate, toda su flota naval estaba allí y estaban haciendo negociaciones con el Imperio japonés. El Imperio japonés básicamente les tendió una trampa y al fin del día dijo: negociaciones ya no hay, y de inmediato lanzaron un ataque sorpresa. Las personas que vigilaban a la distancia con submarinos vieron que algo extraño pasaba, lo reportaron, pero quien recibió el reporte no, pues consideró que eso no era verdaderamente una amenaza y no lo pasó.
Y en Washington, donde se enteraron que el imperio japonés iba a atacar a los Estados Unidos, enviaron una notificación de manera urgente, pero el canal oficial estaba dañado, bloqueado, tuvieron que hacerlo de manera comercial y el mensaje que debía haber llegado antes de las 7 de la mañana llegó a las 3:30, cuando en la isla de Hawái ya no había nada, todo estaba destruido. Hay quienes dicen que eso fue una infamia que pasará a la historia, porque de verdad no quedó nada. Miles y miles, en cuestión de 2 horas, murieron. Y lo lamentable verdaderamente es que se pudo prevenir, por lo menos para esconderse, ¿no? Porque el mensaje llegó tarde. Hay en la palabra del Señor otra historia de un anuncio, pero este anuncio llegó a tiempo y fue lo que le pasó a Jonás. Jonás llegó a tiempo y no solo llegó a tiempo, sino que la ciudad de Nínive prestó atención. Y dice la palabra del Señor que Jonás entró en la ciudad y que durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y la gente reaccionó. De inmediato cambiaron su manera de proceder. De inmediato se pusieron en ayuno, se vistieron de ropas de silicio, hicieron todo lo que pudieron para detener esa intención del Señor. Y en efecto, en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice: al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Amén. Este es un anuncio que tuvo éxito. Dios nos permita a la iglesia anunciar mucho el evangelio con mucho éxito. Amén. Para que sean muchos los que conozcan la palabra del Señor Jesús. La iglesia del Señor entonces ha recibido este encargo especial de anunciar de manera auténtica y de verdad anunciar de manera explícita la palabra que hemos recibido, la salvación que hemos recibido. Y es algo que debemos hacer a tiempo y fuera de tiempo. Algo más que es muy importante hacer cuando contamos las buenas nuevas es ejemplificar. Amén. Poner en práctica. Amén. Ejemplificar el evangelio, que no es otra cosa distinta de lo que hacemos, vivir el evangelio, vivir con nuestra confianza puesta en el Señor, hacer lo que de Dios hemos aprendido, no es algo extraño. Dice la palabra del Señor en Timoteo, segunda de Timoteo 1:5, Pablo le escribe a este líder y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso hace pensar, ¿quién fue la primera persona que le habló a Timoteo del evangelio? Su abuela y su madre, por supuesto. Entonces, ellas seguramente lo hicieron enseñándole la palabra, pero debió haber un ejemplo muy claro allí. Yo recuerdo, y tengo también un testimonio con esto, mi abuela paterna, ella descansó en el Señor cuando yo tenía escasos 5 años, recién los había cumplido. Yo no me acuerdo muy bien cómo era su rostro, lo recuerdo por fotos, no me acuerdo para nada de su voz, pero ella me enseñó a orar en las madrugadas. Cuando yo iba a su casa, ella se levantaba y se ponía a orar. Ella me enseñó que al Señor hay que buscarle desde el principio del día, desde temprano, con reverencia, con disciplina. Eso es anunciar las buenas nuevas. En Santiago, el capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Así que cuando nosotros estamos en cualquier lugar, Pablo dice: somos cartas leídas.
llevamos un mensaje, un testimonio, que aunque nosotros no lo pronunciemos, lo llevamos en todo, en cómo miramos, en cómo hablamos, cómo nos movemos, en todo damos testimonio de la obra del Señor en nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que, irlo mejorando, porque la práctica debe hacernos cada vez mejor. Así que la intención es cada vez revelar de manera más clara a través del ejemplo de nuestro actuar, de nuestro vivir, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Eso se llama santificación y esa es la voluntad de Dios para nosotros. En la carta que Pablo escribe a los filipenses hay 3 aspectos que me llamaron mucho la atención respecto a cómo actuar. Uno de ellos está en Filipenses 1:10, que Pablo le dice, Pablo le escribe a la iglesia, les dice que él ora y que él ora para que abunden el amor aún más y para que, lo leeré. Pablo dice en su oración por la iglesia de Filipos que abunden en amor, que abunden en ciencia y en conocimiento, para que ellos puedan aprobar lo mejor. O sea que hay que entrenarse en amor, hay que entrenarse en ciencia y hay que entrenarse en conocimiento para poder aprobar lo mejor, para que nuestro proceder sea el mejor. Amén. Esto es una búsqueda, no es así nomás, hoy me levanté y ya sé hacer todo bien hecho. No, es una búsqueda constante, es una intención, es una determinación e incluso acompañada de oración. Amén. En Filipenses 2, del verso 12 al 15, dice: obedezcan, no solo en mi presencia, lo voy a parafrasear, sino también en la ausencia, les escribe Pablo. Les dice que se ocupen de su salvación, que no haya murmuraciones, que sean de verdad irreprensibles y sencillos, verdaderos hijos de Dios, en medio de una generación perversa y maligna, en la cual ellos alumbran como luminares. Amén. Un buen cristiano da un ejemplo, y ese es el llamado de nosotros, la iglesia del Señor Jesús, a dar ejemplo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de cómo el Señor nos ha transformado, de cómo el Señor nos ha dado carácter, cómo el Señor nos ha devuelto los principios, cómo el Señor nos ha puesto una moral que no es según los intereses económicos, sino que el Señor nos ha hecho transparentes para Él. Caminamos en luz, dice la palabra del Señor. Y finalmente en Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Ese debe ser nuestro propósito todos los días. La gentileza abre puertas, enternece corazones, transforma situaciones, devuelve la paz, arregla relaciones, porque la gentileza, ese ser amable, ser educado, ser especial, suaviza. Amén, suaviza. Y el Señor nos ha llamado a ser suaves también, a ser con carácter, pero no por eso vamos a ser groseros, para nada. Al contrario, con toda autoridad mostramos nuestra gentileza, porque es lo que del Señor hemos aprendido. Gloria al Señor Jesús. Y finalmente, para contar las buenas nuevas, es muy importante orar, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. A veces nos preguntamos, bueno, en mi caso personalmente pienso en los misioneros. ¿Cómo estarán los misioneros? No conozco ninguno, pero están, yo sé que están. Y es importante tenerlos presentes y es importante interceder también por ellos, porque el Señor respalda la oración. Amén. La iglesia, el propósito misionero de la iglesia es de toda la iglesia. Hay distintas maneras de ayudar con esto, y una de ellas es orar. Si usted sabe de esa refam, de esa reunión que se hace allí en el barrio, de la que se está pensando abrir en tal lugar, respáldela con oración.
hay evangelistas, pero la oración es para toda la iglesia, para que el Señor Jesús abra puertas, para que los corazones duros se vuelvan dóciles en la presencia del Señor. Eso es algo que toda la iglesia debe tener el llamado, el propósito, todos nosotros acordarnos de que el Señor tiene el propósito de salvación. Gloria a Dios. Dice en Colosenses 4 versículos 2 y 3: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, escribe Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Así que, mis hermanos, la iglesia del Señor hemos sido llamados para orar, que la obra del Señor continúe, crezca, prevalezca, se mantenga. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que, mis hermanos, en esta noche la conclusión es el mismo título: cuenta las buenas nuevas. No hay razón para guardarse las buenas noticias que hemos recibido en Cristo. No hay razón para mantener en tinieblas a nuestra familia, a nuestros amigos, cuando nosotros hemos recibido la luz. Hace poco escuchaba en una oración que hacíamos acá en el templo: nosotros somos privilegiados porque en medio de nuestras circunstancias, cualquiera que sea, corremos a la presencia del Señor y tenemos descanso. Amén. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, podemos presentarnos delante del Señor y allí recibir respuesta. Pero esa no es la situación de todas las personas que usted ve por la calle. Esa no es la situación de todos sus familiares. Eso es algo que hay que anunciar, enseñar, algo por lo que hay que orar, para que en todos ellos también exista ese sentir de buscar al Señor, de reconocerlo en todas sus circunstancias. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por el llamado misionero que la Iglesia del Porvenir tiene. Amén. Vamos a orar por las veredas en las que el Evangelio todavía no está siendo anunciado. Vamos a pedirle al Señor que ponga en muchos de nosotros el llamado, el sentir de anunciar el Evangelio, y en otros de nosotros el llamado, el sentir de orar por la obra del Señor. Soberano y eterno Señor, a ti sea la gloria en todo tiempo, Dios bueno, clemente y misericordioso.